Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias, la iconografía en el Neotrópico de los Andes Septentrionales, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas y el Club de Arqueología AD14 de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Durante estos 4 días de conferencia que hemos organizado, nuestros invitados expondrán resultados de sus investigaciones realizadas en diferentes localidades del país. Para un mejor desarrollo del evento, se ha organizado una ponencia por día, la cual será transmitida en vivo por Facebook Live, donde los conferencistas puedan compartir con nosotros sus resultados y experiencias, así como también el estado actual de este tipo de investigaciones en la arqueología ecuatoriana. Cada conferencia tiene un tiempo de 30 minutos para luego responder a las preguntas del público, las cuales serán recogidas a través de la sección de comentarios con sus respectivos nombres. A continuación doy paso a la señorita María Elizabeth Carrasco Freire, quien presentará a nuestra primera invitada. Bienvenidos. Este ciclo de conferencias, que hemos denominado Iconografía en el Neotrópico de los Andes Septentrionales, tiene como objetivo conocer el estado actual de los estudios iconográficos a través de las investigaciones realizadas por nuestros conferencistas. El día de hoy tenemos como ponente a la doctora María Fernanda Ugalde. A continuación, compartimos con ustedes los datos curriculares de nuestra invitada. Fernanda Ugalde es profesora e investigadora en la carrera de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster y PhD en Arqueología Americana por la Universidad Libre de Berlín. Sus áreas de estudio comprenden principalmente análisis iconográficos, arte rupestre, arqueología funeraria y arqueología de género. Ha publicado artículos en revistas especializadas de Ecuador, Colombia, Alemania, España, Perú e Inglaterra. Y entre sus libros cuentan Iconografía de la cultura tolita, Lecturas del discurso ideológico en las representaciones figurativas del desarrollo regional, Cochasquí revisitado, Historiografía, investigaciones recientes y perspectivas. Además, es editor de la publicación Volcanes, cenizas y ocupaciones antiguas en perspectiva geoarqueológica en América Latina. Ha recibido distinciones internacionales como ser miembro del Instituto Alemán de Arqueología y varias becas y estadías de investigación. Actualmente tiene una beca de investigación postdoctoral otorgada por la Fundación Norteamericana The Wiener Grant Foundation y una estadía de investigación financiada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Si continuamos leyendo su vida curricular, nos tardaríamos un rato más describiendo su experiencia investigativa y de docencia. Y para no tardarnos más en la conferencia y sin más preámbulo, damos paso a la ponencia titulada Arte, Poder y Género en el Desarrollo Regional. Gracias, María Elizabeth, y buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias, Ángelo, también por la invitación. Y Ángelo, si me pudieras ayudar compartiendo la presentación, por favor. Listo. Muchas gracias. Bien, entonces lo que les quiero contar hoy es un poco un resumen muy breve, ya que tengo 30 minutos, de lo que vengo trabajando desde hace algo más de 15 años, que es a partir de las imágenes producidas por las sociedades en la costa ecuatoriana en diferentes momentos, pero con énfasis en el desarrollo regional, cómo podemos entender aspectos sociales como arte, poder y género. La siguiente, por favor. Bien, entonces, se iba pasando poco a poco, un poco para contextualizar. No sé si todos los que están aquí presentes conocen muy bien la periodización de la costa ecuatoriana, entonces puede seguir pasando hasta que esté completo, Ángelo. Como ustedes saben, o algunos saben, hasta ahí, por favor.
una antes ya. El arte en la costa ecuatoriana, las representaciones artísticas son la trayectoria de representaciones artísticas más larga de la historia de nuestro continente. Y esto es importante en la medida que con esa trayectoria tan larga de alrededor de 5.000 años, desde más o menos el 1500 antes de Cristo, cuando empiezan las representaciones figurativas en Valdivia, si bien la cultura Valdivia empieza mucho antes, 4400, pero es más o menos 3500 antes de Cristo, que comienzan las primeras figurillas de cerámica. Entonces, esta trayectoria, hasta al menos la llegada de los españoles, ininterrumpida, nos permite ver y un poco ir comparando cómo las diferentes sociedades a lo largo del tiempo van entendiéndose a sí mismas, entendiendo a los seres humanos y su entorno. Y de esta manera, pues constituyen un repositorio, un repertorio muy sumamente importante para poder acercarnos a sus concepciones. Entonces, donde me voy a concentrar, y por eso está con negrillas en el periodo de desarrollo regional, con las fechas aproximadas que ven ahí, pero también en el quiebre entre el formativo y el desarrollo regional, este quiebre iconográfico que, según voy a plantear, y esa es mi hipótesis, implica también una serie de cambios sociales de gran importancia. La siguiente, por favor. Bien, entonces, como les digo, esto es algo que yo vengo trabajando en los últimos 15 años y comenzó con mi tesis doctoral sobre iconografía de la cultura tolita. Entonces, muy brevemente, ¿cuál fue la metodología de este trabajo que comenzó con esta tesis y sigo implementando hasta ahora y aumentando esta gigantesca base de datos? Bueno, comencé un poco para que se hagan idea, porque creo que la mayoría de aquí son estudiantes y se preguntan cómo empieza esto, porque el repertorio parece infinito, ¿no es cierto? Entonces comencé por fotografiar las piezas que me interesaban en ese entonces, me refiero al año 2006, fotografías de piezas en los museos, en diferentes colecciones, luego las fui editando, catalogando, armando un gran registro, una base de datos que fue creciendo cada vez más. Y las partes más importantes ya para el análisis, porque estos primeros puntos fueron los puntos de la documentación, para el análisis lo más importante fue la codificación de piezas, voy a enseñar eso enseguida en la próxima diapositiva, por elementos constitutivos que sentó la base para el cruce de variables. Este paso metodológico implica una aproximación desde la semiótica, donde el principio, y esto es lo más importante, el principio es que la imagen es un medio de comunicación. En sociedades ágrafas, como son nuestras sociedades prehispánicas, hasta donde sabemos, la comunicación no se da a través de medios escritos, pero eso no significa que no se dé a través de medios materiales. Y mi entendimiento de todas estas figurillas y de la iconografía en general, igual que de muchos otros colegas, es que estas imágenes son una forma de comunicar mensajes. La próxima, por favor. Entonces, continuando con la metodología, lo que hice es con este montón de fotografías, y estoy hablando de cerca de 2000 piezas que fotografié en diferentes museos y colecciones, hice dos catálogos. Primero un catálogo de temas y un catálogo luego de elementos. Entonces, el tema era la figura en general. Por ejemplo, aquí tenemos una figura femenina de pie. Y el elemento, en cambio, es cada uno de estos pedazos que constituyen a la figura. La próxima, por favor. Entonces, de esta manera, toda esta información fue introducida en esta gran base de datos que les digo y que es lo que yo recomiendo siempre para cualquier trabajo de iconografía. Es la forma simplemente de organizar nuestro material para luego poder analizarlo. Entonces, en esta base de datos, que en este caso, cuando empecé en realidad con la tesis, fue hecha por mí muy artesanalmente en Access, siguiendo así un cursito rápido de Access, pero sirvió. Pero ya luego pude pasar a unas bases de datos un poco más sofisticadas. La que ven aquí se llama MySQL y resulta bien útil para el efecto principal que, como dije, es el cruce de variables. ¿A qué me refiero con cruce de variables? Si ustedes bien ven en la sección de arriba, tengo los datos muy generales de la figura y la fotografía de la figura completa. Pero en la parte de abajo, que es la más interesante para el análisis, yo he desglosado cada elemento, como indiqué antes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tienen un código para cada elemento y la lista de todos los elementos que constituyen la figura. Es una figura que está de pie, es una figura que tiene este tipo de tocado, por ejemplo, el tocado tipo T1, que es el tocado en forma de capucha simple, tiene el elemento B, que significa que está portando un bebé, etcétera, etcétera. Es decir, para cada figura
anotar todos los elementos que la constituyen y luego sí, la base de datos nos ayuda a cruzar las variables. ¿Qué quiere decir eso? Que luego yo le digo que me arme grupos como filtros, tal como lo podemos hacer también en Excel, ¿verdad? Enséñame todas las que tienen la falda de este tipo, el tocado de este tipo y el collar de este tipo, por ejemplo. Y así van surgiendo diferentes grupos que pueden significar mensajes que se están transmitiendo a través de estas imágenes. Esto sobre la metodología. La próxima, por favor. Bien, entonces sobre la base de estos análisis que conllevaron varias publicaciones, etcétera, lo que estoy notando en los últimos 3 años es que más allá de ciertas observaciones que yo pude hacer en ese momento sobre la cultura tolita, ampliando la cantidad de fotografías, las colecciones visitadas, etcétera, a otras culturas del mismo momento y otras anteriores, se puede entender un poco de dónde viene esta riqueza iconográfica de la tolita y qué puede significar. Entonces, con esto quiero irme un poquito atrás al formativo para para presentarles cuáles son mis interpretaciones más recientes. Entonces, esta sección la he denominado los indicios de la representación figurativa o las mujeres hieráticas. La próxima, por favor. Y efectivamente, como ustedes saben, en el formativo de Cultura Valdivia es la que comienza con estas representaciones artísticas donde la gran mayoría son representaciones muy esquemáticas y muy hieráticas de personajes femeninos. Sí, son personajes que están sin movimiento, no están aparentemente realizando actividades, ¿verdad? Y si bien no son idénticas entre ellas, pero todas son muy parecidas, ninguna está como muy personalizada, sobre todo en sus rasgos faciales, y lo que más está resaltando son lo que podríamos entender como atributos sexuales femeninos, ¿verdad? Los senos muy grandes, el vello púbico señalizado, se están aquí enfatizando y mientras que los rostros apenas están demostrados con unas pequeñas líneas, ¿verdad? La próxima, por favor. Se dan cuenta también que estas figuras no están, sobre todo en Valdivia, no están vestidas, no están ataviadas, no tienen grandes decoraciones. Esta tradición, aunque en el estilo se manifiesta de forma bastante diferente, pero más o menos se mantiene para las siguientes culturas del formativo, que son Machalilla y Chorrera. Vemos aquí unos ejemplos de los más conocidos de Machalilla, ¿verdad? Donde varían un poco los formatos, pero seguimos teniendo una gran mayoría de figuras femeninas. Aquí la novedad es que aparecen uno que otro ornamento, aparecen lo que parecen ser pinturas corporales, ¿verdad? Pero sigue primando esta idea de que los rostros no son individualizados, más parece representarse unas ideas simbólicas que enfatizan mucho en lo femenino, por ejemplo, la representación muy clara de la vulva femenina, ¿verdad? Y en cambio no tanto en la individualidad de los personajes. En la siguiente, en la cultura chorrera del formativo tardío, donde termina el formativo, empiezan a aparecer por primera vez personajes masculinos, como vemos aquí en la derecha, pero sin embargo todavía están en minoría frente a una gran cantidad de personajes femeninos que se mantienen, de nuevo, con su estilo muy propio, muy particular, muy diferente de Machalilla y de Valdivia, pero de alguna manera con esa misma esencia, ¿verdad? De figuras no tan personalizadas y que además, aunque aparecen personajes masculinos, no hay una gran diferenciación, por ejemplo, en tamaño, en formato, en atavío, entre las figuras masculinas y femeninas. Entonces, como resumen de todos estos años del formativo, mi resumen sería que hay un énfasis en la representación de símbolos relacionados con lo femenino, ¿no? La próxima, por favor. Entonces, ¿qué es lo interesante? El momento que viene el desarrollo regional, hay un gran quiebre, que yo estoy relacionando con una complejización social que determina, que conlleva a la complejización iconográfica que efectivamente se observa. La siguiente, por favor. Entonces, algunos temas vemos ahí de la iconografía del desarrollo regional, unos poquísimos ejemplos solo para ilustrar lo que estoy tratando de decir. El repertorio se amplía enormemente. ¿Sí? Ya no solo tenemos personajes, la figura humana representada, ¿verdad? En un mismo formato, sino que tenemos una miríada gigantesca de personajes humanos, pero también personajes zoomorfos, animales realistas, animales no tan realistas, por ejemplo, con atributos humanos. También tenemos personajes híbridos totalmente fantásticos,
incursiona, y esto es muy importante, si bien hay indicios de que probablemente en Chorrera ya se está experimentando con el uso de metales, sin embargo es aquí donde realmente explota, si se quiere, la metalurgia, ¿verdad? Y especialmente en Tolita con el uso del platino como un elemento importantísimo para toda la producción metalúrgica en la costa ecuatoriana. Además, como ustedes saben, la cultura tolita es la primera en el mundo que aprende a utilizar el platino sin la necesidad de fundirlo, logrando esas figuras tan maravillosas que combinan incluso oro y platino, por ejemplo, en las máscaras que vemos en la parte inferior a la izquierda y derecha. Es decir, lo que quiero aquí enfatizar es, esta iconografía es muy diferente a la del formativo, es mucho más amplia, mucho más diversa. Hay un solo aspecto donde hay continuidad. La siguiente, por favor. Pero el carácter de la iconografía, como decía, no se centra solo en la figura humana como en el periodo anterior, sino que yo veo ahí un carácter dual, ¿verdad? Hay como dos mundos que se están intersectando. Hay el mundo de lo religioso, compuesto por el mito y el rito, y hay el mundo sociopolítico, es decir, el de los personajes reales de estas sociedades, ¿verdad? Donde se empiezan a ver las jerarquías, la diferenciación social. La siguiente muestra lo mismo, pero ya con imágenes. Y lo más interesante, la siguiente, por favor, Angelo, aquí se ve claramente a lo que me refiero. Es decir, por un lado, la iconografía tiene todos una serie de personajes del mundo sobrenatural, pero por otro lado tiene personajes del mundo real, que claramente podemos asociar con el mundo real. Y lo interesante, aquí está en la intersección. La próxima, por favor. Entonces, ¿cómo tiene lugar esa intersección? El mundo real se apropia de ciertos elementos, esa es mi interpretación, del mundo mitológico, digamos, del mundo sobrenatural, para legitimar un poder emergente en dos sentidos, en sentidos de linajes o de familias o de una aristocracia que va surgiendo, de una jerarquía familiar, y también en términos de género. Es decir, aparecen dos tipos de poder asimétrico, obviamente, que antes no existían. Y esto se manifiesta a través de, principalmente, yo lo veo, digamos, a través de estos 4 elementos que he puesto aquí en esta lista. Primero, en el desarrollo regional hay un boom masculino, le llamo así un poco de broma, que como vamos a ver con las siguientes imágenes, es un aparecer de los personajes masculinos que además se toman todo el espacio, ¿no? También hay una parafernalia de poder, de una manera en la que no lo conocíamos antes en el formativo. Lo cual a la vez parece indicar diferenciaciones sociales, lo cual está evidenciado también a través de otros elementos de la arqueología. Y todo esto yo lo estoy denominando como uso y abuso del mundo sobrenatural, es decir, el mundo real utiliza todos estos elementos para legitimar su acceso a este poder emergente. La próxima, por favor, lo voy a explicar un poco más. Y lo voy a explicar partiendo de que en el periodo de desarrollo regional se presentan por primera vez unas convenciones iconográficas muy claras para las representaciones del género. La próxima, por favor. Entonces tenemos aquí las representaciones femeninas tolita. Como les decía, hay un solo elemento donde parece haber una continuidad desde el formativo en la iconografía, y es en las representaciones de las mujeres. En el desarrollo regional se mantiene esa tradición de representar mujeres hieráticas, mujeres sin movimiento, mujeres que parecieran no estar realizando mucha actividad, que se ven casi bidimensionales. Todas las actividades que realizan estas mujeres están relacionadas con la maternidad. La próxima, por favor. Y pasa lo mismo también, por ejemplo, en Bahía. Me voy a referir ahorita por cuestiones de tiempo solo a Tolita y Bahía, donde es más notorio esto que quiero explicar. En Bahía también las representaciones femeninas son de alguna manera pasivas. Las mujeres están de pie, son hechas en su mayoría con moldes, todas en el mismo formato, y básicamente siempre están mostrando unos personajes inactivos. La próxima, por favor. Y resaltar el tema de que las pocas actividades a veces parecen estar relacionadas con un cantarito en Bahía, que tal vez tiene algo que ver con el agua. La próxima, por favor, pero sobre todo se relacionan con el tema de la maternidad. Las mujeres se entienden, según nos dice esta iconografía, primordialmente
como madres. La próxima, por favor, tengo algunos ejemplos, entonces aquí voy a ir pasando rápido. Muchas veces las mujeres están mostrando a sus bebés, ¿verdad? O están embarazadas. La próxima, por favor. De otro lado, y en absoluto contraste, y por eso le llamo a esta sección Hombres al Poder o la performatividad de la masculinidad, la próxima, por favor, vemos unos hombres que antes no estaban, no los veíamos claramente en el formativo, y de pronto están por todos lados, están en diferentes formatos y están, ojo, realizando un sinnúmero de actividades, ¿sí? Están tocando música, están portando cabezas trofeo, están sentados en enorme formato, pensando, masticando coca, están con una lanza en la mano, están danzando, etcétera, etcétera, ¿no? Y están además con una gran parafernalia. La próxima, por favor. Lo mismo, la anterior era para Tolita, aquí algunos ejemplos para Bahía. Fíjense el formato, no sé si alcanzan a ver la escala, pero a diferencia de que todas las mujeres son esas ocarinas igualitas, todas del mismo tamaño, hechas con molde, las representaciones de personajes masculinos están modeladas muy elaboradamente, con muchísimo color, con muchísimo atavío, la próxima, ¿no? Donde vemos que hay un gran detalle en la elaboración y también en el formato. Los famosos gigantes de Bahía, por ejemplo, todos son personajes masculinos. La próxima, por favor. Y los reconocemos a través de estas convenciones que vemos en todo el desarrollo regional. Los personajes femeninos parecen estar asociados principalmente con faldas. Vemos aquí algunas representaciones de parejas que enfatizan esta idea y los masculinos con taparrabos, ¿verdad? Y los personajes que tienen falda además tienen caderas más anchas, tienen senos grandes, etcétera, ¿verdad? Y hay una asociación clara, y en esto voy a enfatizar luego, entre, por ejemplo, unos tocados y unos otros tipos de ornamentos mucho más elaborados en relación con los personajes masculinos. Pero quería insistir también en el tema de que cuando hay interacción, generalmente es esta interacción entre parejas de personajes. Lo tenemos en Tolita, la próxima. Lo tenemos también en Bahía, ¿verdad? Y no sé si se dieron cuenta que las representaciones de personajes femeninos que estaban siempre muy poco ataviadas, con unos tocados muy sencillos, ¿no es cierto? Solo cuando aparecen en estas representaciones de pareja o cuando aparecen con sus bebés, aparecen muy arregladitas, ¿verdad? Entonces hay como que un énfasis en la maternidad y en la familia nuclear. La próxima, por favor. Bien, entonces esto para mí suena mucho a lo que Engels mencionó cuando hablaba del surgimiento del patriarcado en la historia. Y esto tiene que ver con roles de género y con poder. La siguiente, por favor. Cuando yo estaba haciendo, esta es parte de mi publicación sobre la iconografía tolita, ya en ese momento me di cuenta, cuando hacía la tesis doctoral, que dentro de todos estos elementos o atributos hay una jerarquía. Hay unos atributos que son más importantes que otros. Y el atributo que es sin duda el más importante, no solo en la iconografía del desarrollo regional del Ecuador, sino en general en la iconografía de los Andes y en parte también en Mesoamérica, es el tocado. ¿Sí? Lo que llevan en la cabeza. Y hay un montón de tipos de tocados. Tengo como 48, 46 tipos de tocados diferentes que yo identifiqué solo para la tolita, cada uno con subtipos. Pero lo curioso, que no sé si cuánto se alcanza a ver en esta imagen, es que la primera columna, que tiene esta parte grande azul, nos demuestra que el tocado 1, que es la capucha simple, el que tiene menos elaboración, es casi el único que es portado por mujeres, por personajes femeninos, mientras que toda la otra gran variedad de tocados es portado por personajes masculinos, sobre todo, y eventualmente por personajes antropomorfos. La próxima, por favor. Entonces, dentro de estas categorías del tocado, hay una categoría especialmente importante, a mi criterio, que es la de los tocados zoomorfos, es decir, los tocados en los que está representado un animal. Y de esta categoría, que era en mi clasificación, la categoría 7, hay 5 subtipos de tocados, de los cuales en esta, como vemos, una de ellas, tal vez la más importante, es el tocado con un jaguar representado. Que esta pieza es especialmente llamativa, está en el Museo Nacional en Quito, porque representa claramente, dale un clic más por favor para que se vea la señalización de la imagen frontal. Si ustedes lo ven en el frente, vemos claramente, ¿verdad? Un personaje masculino, su órgano sexual está muy claramente señalizado, con este tocado en forma de jaguar, pero viendo las otras vistas, vemos que no es solo el tocado, ¿verdad? Sino que hay la intención de demostrar una unicidad
entre el personaje humano y el personaje animal que está representado. La próxima, por favor. Y esto solo pasa con personajes masculinos. Los personajes masculinos son siempre los que llevan estos tocados zoomorfos. Aquí otros ejemplos de estos personajes que están portando estos tocados con forma de jaguar, por ejemplo. La próxima, por favor. Y además hay una asociación muy interesante entre el felino y la masculinidad. Todos los felinos son representados como masculinos y a veces incluso con un pene exageradamente erecto, sobredimensionado. La próxima, por favor, que nos hace pensar en que hay una jerarquía que incluso aquí se ve como más materializada en cómo un jaguar antropomorfizado está sometiendo a otro personaje. Vemos debajo de sus garras la cabecita de otro personaje. Esto nos hace pensar, o me hace pensar por lo menos, que el jaguar es como el principal elemento, el principal representante de esta mitología y que el hecho de representar al jaguar en el tocado de unos personajes masculinos es un símbolo de ancestralidad. Estas personas de estos grupos, linajes, familias, como les queramos llamar, en mi criterio, están utilizando estos ancestros míticos y por eso hablaba antes de uso y abuso del mundo sobrenatural para decir, nosotros somos los descendientes y por eso tenemos más derechos que otros. La siguiente, por favor. Bien, por otro lado, aparte de todos estos temas de poder y jerarquía, me tomo, o voy a parafrasear a Christopher Tilley, uno de mis favoritos, digamos, arqueólogos postprocesuales, con su frase de el arte de la ambigüedad, que es otro tema que no se ha tocado mucho en cuanto a la iconografía de la costa ecuatoriana. La próxima, por favor. Y es que, aparte de todo lo que dije, y de que hay esas como claras asociaciones entre taparrabos y atributos masculinos y faldas y atributos femeninos, hay una serie de piezas que transgreden estos principios para complicarlo un poco más. Entonces aquí tienen unos ejemplos, ¿verdad? De, por ejemplo, a la izquierda un personaje que tiene senos y tiene un taparrabos, a la derecha un personaje que tiene una falda, pero tiene un cuerpo y un pectoral típicamente masculinos. La próxima, por favor. Y una serie de casos más, ¿no es cierto?, de la cultura tolita, donde, por ejemplo, es interesante el caso de la figura de arriba. Se usó un molde hecho con una silueta femenina, con una falda, con senos, con la capucha simple, que es el típico tocado femenino, y después, por encima, post cocción, se le colocó el taparrabos. ¿Qué querrá decir esto? Les pregunto a ustedes, lo podemos conversar luego porque ya me voy acercando al final de mi tiempo y de mi conferencia. En las imágenes de abajo también algunos otros ejemplos donde parece haber un poco de esta transgresión, ¿no? Donde no es tan fácil, por lo menos, encasillar en estas categorías exclusivas de masculino y femenino según los atributos, ¿no? Donde hay, por ejemplo, en la imagen de la mitad, si se dan cuenta, hay una silueta que parece bastante femenina y toda la forma de representación coincide con lo que ya conocemos en Tolita como femenino, ¿no es cierto? Y sin embargo tiene un notorio órgano sexual masculino. Lo mismo en la segunda figura, desde yendo de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Ahí la siguiente de esa, después del músico, que tiene una silueta también que pareciera medio femenina, lo mismo el tocado, pero que tiene un taparrabos, ¿no? Entonces esto hace pensar que tal vez hay también algo más en relación al género que nosotros no estamos viendo o que no estábamos viendo antes. La próxima, por favor. Entonces, mi invitación, más que querer imponer un tipo de interpretación específico, es a volver a mirar, ¿no? Es importante revisar el material arqueológico de alguna manera liberándonos de este sesgo heteronormativo que nos obliga a entender el género con esas características de dualidad tan típicas de las sociedades occidentales. La próxima, por favor. Y simplemente volver a mirar nos hace pensar algunas cosas. Un clic, por favor. Por ejemplo, volvamos a la imagen de la pareja, ¿no es cierto? Tolita, que está en muchísimos catálogos y que siempre que se presentan estas parejas se describen como pareja o como matrimonio, ¿no es cierto? Donde claramente vemos lo que sería un hombre y una mujer. Pero, ¿qué pasa? Próximo clic, por favor, cuando tenemos una representación muy similar también de la cultura tolita, pero con lo que indudablemente son dos mujeres, ¿verdad? ¿Qué pensamos ahí? Es la gran pregunta. Y eso lo podemos conversar. Lo que yo les cuento es lo que dicen siempre los catálogos arqueológicos de los museos. En el primer caso hablan de
pareja o de matrimonio, y en el segundo caso hablan de hermanas siamesas. Esto es bastante gracioso. La siguiente, por favor. Lo mismo pasa en Bahía. Clic. La pareja, digamos así, heterosexual, ¿verdad? Hombre, mujer, en la representación, digamos que la foto de familia. Y la próxima, por favor, tenemos la misma representación, pero con dos personajes femeninos. E incluso, la próxima, por favor, a veces tenemos esta representación de los dos personajes femeninos con la una llevando un bebé. Entonces toca preguntarnos un poco, ¿qué querrían decir con esto? ¿Verdad? La próxima, y estoy llegando ya hacia el final. En este contexto me parece importante también de volver a mirar y volver a pensar, mencionar, por ejemplo, el tema de los amantes de Zumpa, ¿verdad? Uno de nuestros orgullos arqueológicos que incluso ha inspirado a varios de nuestros famosos poetas nacionales, como aquí puse un bonito fragmento del poema de Iván Carvajal, hay otro lindo de Jorge Enrique Adum, etcétera. Nos he hablado mucho de los amantes de Zumpa, son especialmente importantes para la arqueología ecuatoriana por su antigüedad, pero no voy a criticar nada de los amantes de Zumpa. La siguiente, solo quiero mostrar y que vean la imagen comparada con esta, ¿verdad? Este es un entierro más o menos de la misma época del sitio de La Paloma, excavado por Jeffrey Quilter en la costa peruana. Y es curioso que si bien la forma de este entierro es muy, muy similar, pero que aquí resultó que el estudio de antropología física demostró que en este caso son dos hombres los que están enterrados ahí. Entonces, lo que quiero llamar la atención, sin ánimo de crítica, simplemente para dar para pensar y discutir es ejemplo más o menos reciente. La próxima diapositiva, por favor. Es la de, esto salió hace un par de años en la prensa. Es un entierro vikingo de una mujer con toda la parafernalia de un guerrero. Entonces, cuando esto fue por primera vez excavado en el siglo XIX, se dijo que sí, que había la parafernalia de un guerrero y que seguramente tenía que ser un guerrero muy pequeño o algo así, que no podía ser una mujer. Curiosamente, hace unos pocos años se retomó esta osamenta, se realizaron análisis de ADN y se confirmó que es una mujer. Sin embargo, todavía sigue habiendo voces que dicen no puede ser, no puede ser, no puede ser una mujer guerrera. Y entonces la pregunta es ¿por qué no puede ser? ¿No? Y buscando argumentos tan extraños de por qué no puede ser, como diciendo, no, seguro la tumba fue saqueada ya en el siglo XIX y después volvieron a meter otros huesos y los pusieron en posición. Algo muy rebuscado para no poder aceptar lo que está diciendo el análisis más científico posible como es el de ADN antiguo, ¿verdad? La próxima, por favor. Bien, entonces estoy justo llegando a mis 30 minutos, así que voy a cerrar con estas reflexiones y perspectivas. La siguiente, por favor. Ahí dale. Lo que quiero decir para cerrar es que el objetivo de esta investigación no es demostrar la existencia o aceptación de la homosexualidad en el pasado. Creo que no es necesario demostrar algo muy obvio, sino que lo importante creo que es, si queremos hacer arqueología de una forma seria, es dejar de lado los prejuicios taxonómicos y repensar, el último clic, por favor, las categorías de género que manejamos y en qué medida estas categorías son las categorías que manejaban las personas en el pasado, las que hicieron estas figuras, o son las categorías que nosotros estamos imponiendo desde nuestra forma de pensar. Gracias. Listo, muy buenas tardes, soy David Vera. Muchas gracias, doctor Ugalde, por su ponencia. Vamos a proceder a las preguntas del público. Y una de las primeras preguntas que tengo por parte mía es que si en el país existen sociedades donde se haya dado, en vez de este boom masculino, un boom femenino, desde su experiencia, ¿qué podría explicarnos acerca de esto? Gracias, David. Pues bueno, como dije, ¿no? Es más o menos la tónica de todo el formativo, ¿no? En el formativo las figuras en su gran mayoría son femeninas. Lo interesante es que es en el desarrollo regional
que existen las dos, masculinas y femeninas, donde se puede ver lo que parecen ser estas relaciones asimétricas de poder, ¿no? Porque donde solo hay uno, entonces no podemos decir mucho con cómo estaba el otro, más allá de decir no está, ¿no? Pero cuando tenemos las dos y nos damos cuenta que unos están representados como activos y otros como pasivos, entonces yo me pregunto por qué, ¿verdad? Más aún, este tema de la maternidad es súper interesante, ¿no? Yo soy madre de una hija pequeña de 6 años y yo les puedo decir que ser madre no es nada pasivo, ¿no es cierto? Sin embargo, estas imágenes tratan de reflejar una madre pasiva con un bebé lactando y ninguno de los dos se mueve. Eso más me parece un ideal, como un discurso ideológico que una realidad. Entonces, allí donde tenemos unos hombres activos, unas mujeres pasivas, es donde realmente podemos comparar, ¿no? Por eso yo no diría, por ejemplo, volviendo más a tu pregunta, que la sociedad Valdivia es una sociedad matriarcal, ¿verdad? Y tampoco diría yo, ojo, que la intención de las mujeres o mía o de las feministas sea llegar a una sociedad matriarcal. La intención es llegar a una sociedad no tan diferenciada y sin tantos privilegios para una mitad frente a la otra, ¿no? Otra pregunta es, y esto es más por curiosidad, ¿ha considerado usted la presencia de hombres gordos en estas iconografías, en estas figurillas? Porque existen algunos hombres gordos que tienen esta voluntad, pechos desarrollados por su misma condición. Entonces, no sé si ha tomado en consideración también esto al momento de hacer las comparaciones de las figurillas. Sí, sí, lo hemos pensado también, no todos los cuerpos tienen que ser iguales. Lo interesante es que, como creo que mencioné tangencialmente, hay el uso de moldes, ¿no? Es decir, hay un uso deseado no tanto de irse hacia la individualidad, sino de irse como a la producción en serie, ¿no? Entonces, los moldes están dándonos a pensar que más o menos hay unas ideas de los cuerpos, digamos así, ideales y de sus relaciones con los diferentes tipos de atributos, ¿no? Entonces, por ahí es un poco difícil pensar solo que sean unos hombres gordos que tal vez tienen una especie de senos desarrollados, sino que en la combinación de todos los atributos hecha a través del cruce de variables, simplemente hay demasiadas imágenes que no se dejan categorizar dentro de este sistema binario. Siguiente pregunta desde Facebook. Carla, no, Violeta, a través de Facebook, pregunta, ¿de qué cree que se basaron o fueron su inspiración para crear las figuras? ¿Por qué cada cultura representa una forma única de su propia civilización en este caso? Bueno, su inspiración sin duda fue su entorno, ¿no? O sea, su entorno y su mente, obviamente, ¿no? O sea, por un lado, vemos figuras bastante realistas que están demostrándonos personas y animales que podemos reconocer inmediatamente como existentes en la naturaleza, pero por otro lado, todas estas imágenes que representan figuras que no existen, ¿verdad? Que son como seres fabulosos, mitológicos, siguen manteniendo elementos de la naturaleza. Generalmente son, por ejemplo, seres híbridos, ¿no? Que tienen elementos de murciélago, de felino, de ave rapaz, de cualquier otro animal. Entonces están combinándolos. O sea, hay como una observación de la naturaleza, pero que a la vez ya en la mente de las personas y en su cosmovisión se desarrolla, se complejiza y usa elementos sobrenaturales, ¿no? Entonces, el otro asunto es ¿por qué cada uno lo hace diferente? Pues son las manifestaciones artísticas de la contingencia cultural, ¿no? Es decir, en cada grupo humano va a haber ciertos pensamientos, tal vez generalizados, pero también ciertas formas de hacer que van a depender de los artesanos, de las familias que se van transmitiendo de generación en generación, y entonces eso va a determinar que en ciertos espacios geográficos vaya a haber diferencias, ¿no? En la forma de representar, en la forma de hacer. Pero lo interesante para mí es ver cómo, más allá de eso, parece haber a lo largo de la costa en estos momentos como un imaginario general sobre las relaciones sociales. Entiendo. De parte del profesor Guillermo Mongeló, además de las figurinas y de los entierros, por supuesto, ¿en qué otros materiales de la cultura material de estas culturas arqueológicas se puede analizar desde esa perspectiva crítica de los roles de género?
Bueno, es principalmente esos dos elementos, ¿no? Es justo, no tenemos suficiente, por ejemplo, análisis espacial para saber, digamos así, si hubo, por ejemplo, en las casas, una separación de espacios, ¿no es cierto? No sabemos. No sabemos realmente sobre los roles de género relacionados con el trabajo. Siempre decimos, el hombre está haciendo estas actividades, las mujeres estas, pero en realidad no lo vemos tan claramente representado. Entonces, por eso, básicamente, y ni siquiera tanto los entierros, básicamente es la iconografía para estos casos donde la interpretación, donde, perdón, la investigación arqueológica todavía es bastante limitada, es la iconografía la gran puerta para tratar de aproximarnos a los roles de género. No tenemos muchas otras. Entiendo. Y una última pregunta antes de irnos. Sabiendo que la arqueología es una ciencia que se interesa por lo antiguo para generar nuevos aportes a nuestra actualidad, ¿cuál de estas categorías de géneros identificadas pueden contribuir a nuestro presente? De parte de Diana, a través de Facebook. Gracias, Diana. Eh, a ver, yo creo que todo esto contribuye al presente en la medida de que nos hace repensar por qué nosotros estamos tan cuadrados con una sola forma de ver las cosas, ¿no? Y aquí me voy a extender un poquitito para explicar por dónde estamos yendo con el proyecto, porque en algún punto yo me di cuenta, el problema más que nada es mío, porque yo estoy categorizando de una forma en la que yo estoy queriendo forzar el material dentro de una taxonomía obligada, como me enseñaron a hacer en la escuela alemana donde yo estudié, ¿no es cierto? Que había que hacer unas categorías bien claritas, hombre, mujer, animal. Y en algún punto me di cuenta, porque lo estaba haciendo así, pero en algún punto no funcionaba del todo, ¿no? No todo se dejaba categorizar. Entonces me di cuenta, el problema es mío porque yo quiero forzar. ¿Qué tal si esta gente que las hizo lo entendía de otra forma? ¿Por qué estoy yo queriendo obligar? ¿No es cierto? Y de esta manera me dije, yo sola no puedo entender esto porque yo tengo mi mente ya demasiado corrompida por la academia y la ciencia. Entonces vamos a buscar ayuda. ¿Y dónde fuimos a buscar ayuda? Y tenemos un proyecto bastante grande desde el año 2017 en marcha con el colega antropólogo guayaquileño Hugo Benavides, que comenzó, por cierto, sus estudios en arqueología en Les Paul y ahora es profesor en Nueva York en la Universidad de Fordham en antropología. Y con Hugo armamos este proyecto que se llama Etnoarqueología de las Identidades Sexuales en el Ecuador Prehispánico y que consistió justo en buscar otras voces que nos ayuden a tratar de entender un poco mejor qué está pasando ahí con las categorías de género y cómo se relaciona con el presente. Entonces, ¿a dónde nos fuimos? Nos fuimos a la pila, a hablar con los artesanos que hacen piezas arqueológicas, entre comillas, ¿no es cierto? Y que los conocen mejor que nadie, que son quienes distinguen claramente cuál es una pieza original y una réplica, y a preguntarles a ellos. Nos fuimos también a Engabao, ¿no es cierto? Que ustedes saben está bastante cerca de playas, ¿no es cierto? Y que es esta población que no sé si saben, pero tiene una muy grande e importante comunidad transgénero, totalmente admitida dentro de su comunidad de pescadores, que uno pensaría comunidad de pescadores, pueblo pequeño, súper conservadores, va a haber mucha discriminación. Todo lo contrario, ellas nos decían, a Guayaquil no nos gusta ir porque ahí nos insultan, nos discriminan, pero aquí pasamos felices y realmente es notoriamente grande esa comunidad transgénero. Con ellas también revisamos las piezas, buscando otras voces, ¿no? Luego artistas plásticos que trabajan temas de género y entonces ahí han salido cosas sumamente interesantes, incluso una película documental, largometraje que está por estrenarse sobre Engabao y sobre las relaciones transgénero en Engabao y estamos planteando que realmente parece haber como una fluidez de género en la costa ecuatoriana que tiene una larga tradición histórica. Entonces, esto es importante para el presente, justamente para combatir estos temas, por ejemplo, de discriminación, ¿no es cierto? Cuando podemos hablar de una posible ancestralidad de enchaquirados en la costa ecuatoriana, entonces nos tenemos que preguntar por qué estamos hoy discriminando a esas personas entre muchos otros motivos, ¿no? Pero digamos, da un argumento más de peso histórico al por qué es importante también seguir luchando contra la discriminación. Listo. Una última pregunta, ahora sí, antes de irnos, viene de parte de María José Moscoso. Dice, desea saber si se ha identificado mujeres guerreras en la iconografía de la costa ecuatoriana, hablando de esta mujer vikinga que se ha encontrado. Gracias, María José. Para el desarrollo regional,
No, yo no he visto, por lo menos, y he fotografiado muchísimo y he visitado todas las colecciones que he podido. Eh, Esto que estuve explicando de estas relaciones asimétricas para el desarrollo regional, en principio también se agudizan en el periodo posterior, que es el periodo de integración. Sin embargo, hay uno que otro ejemplo de Manteño en el Museo Nacional, donde hay unas pocas mujeres que parecen tener una parafernalia que podría relacionarse con la actividad de guerreras. No lo quiero afirmar a ciencia cierta, no he entrado en demasiado detalle, pero podría haber algo. Para el desarrollo regional yo no he visto nada y en cambio he visto, sobre todo en Jamacoaca y en Tolita, cantidades de hombres guerreros. Listo. Muchas gracias, doctor Ugalde. A continuación le doy paso al profesor Angelo Constantini para que pueda cerrar las actividades del día de hoy. Muchas gracias, doctor, una vez más. Un gusto haberla Gracias, tenido con David. nosotros. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Es una riquísima experiencia en el trabajo de tus 15 años de trabajo de investigaciones en iconografía en la costa ecuatoriana, especialmente trabajando con los figurines, ¿no? Con todas esas estatuillas entre esa división que existe entre el formativo tardío y el desarrollo regional. Muy bueno esa observación. Y también este planteamiento que realiza sobre este giro de consecuencias de complejización que existe, ¿no es cierto? Que lo estás trabajando y lo continúas trabajando, estos procesos que probablemente conllevaron al establecimiento de jerarquías sociales, probablemente, ¿no? También hay que aportar una cosa esencial ahí, que es ya esta eclosión o esta nueva técnica en la manufactura de metales, que también tiene también peso en eso, ¿no? Eso estamos viendo también qué es lo que está pasando en Europa con la edad de los metales, comienzan también a haber estas cuestiones jerarquizadas, esta división y todas estas cuestiones, o sea, no solamente en Europa, sino que también se está viendo en lo que es el Ecuador, los Andes septentrionales. Entonces, estos procesos probablemente conllevaron, como tú mismo lo indicas, al establecimiento de estas élites que supieron, ¿no? Aprovecharse de los recursos. Y bueno, legitimar las posiciones emergentes, como usted lo dice, el privilegio y acceso de poder, y nuevamente hacer una nueva revisión con otro punto de vista de analizar estas estatuillas, estos figurines, para ver qué nos dan a entender a través de todo este marco metodológico de trabajo que usted ha implementado y que han realizado también sus estudiantes y han seguido esa escuela para poder apuntalar y seguir más adelante en el desarrollo de las investigaciones arqueológicas a través de la iconografía. Para mí es una satisfacción haberle invitado a la Escuela de Arqueología a exponer todo su trabajo. Tenemos ya poco tiempo, ya unos 3 años, ya vamos a 4, cuando nuevamente hemos empezado los estudios arqueológicos nuevamente en la costa ecuatoriana, que la escuela estaba en un momento dormido, y para nosotros es una gran satisfacción que gente, ya investigadores jóvenes, ya estén manejando todo este tipo nuevo, otra nueva visión, otra nueva postura, otras nuevas formas de ver y entender a la arqueología. Para mí, para los chicos, para las chicas, para todos los que conformamos el Club de Arqueología AD14, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas y la Escuela Superior Politécnica Litoral, le agradecemos por su generosa intervención y habernos compartido este espacio que vamos a tenerlo más a menudo, gracias a estas conexiones y a estas nuevas tecnologías que nos da la oportunidad de acercarnos entre arqueólogos y poder compartir todas estas nuestras investigaciones y nuestras nuevas posturas. No la canso más,
Le agradezco mucho a nombre de toda la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas y la Escuela Politécnica. También... Gracias, Angelo. Perdón, solo para despedirme, quería agradecerte mucho a ti y también mandar un abrazo pues muy, muy fraterno a todos los colegas y a todos los estudiantes de la ESPOL. Un gran abrazo desde Quito. Gracias. Quiero también invitarles al resto de estudiantes y colegas y al público en general, y a usted también, a la segunda charla, que es a la segunda ponencia, que es el día de mañana, miércoles, donde intervendrá el máster y candidato a doctor Juan Andrés López Escorza, con su ponencia Sillas de Poder, ¿para quién? Los esperamos a la misma hora y nos agrupamos en el mismo link. Muchas gracias, un placer, nuestra gratitud a todos.